Primero vamos a hablar un poco de números, de estadísticas sobre la situación del agua, primero a nivel mundial y cómo México está insertado en esta situación, o cuál es la situación de México sobre este recurso natural. En este mapa, eh, este, mm, con base en información del Banco Mundial de 2020, se presenta la presión hídrica de todo el mundo. Como vemos aquí, pues México presenta una presión hídrica importante, bueno, considerable, pero no tan grave como algunos otros países, ¿no? Sobre todo en Medio Oriente, en países de África del Norte, en los cuales la situación hídrica es más grave o era más grave en 2020. Sin embargo, podemos ver en esta estimación, en este mapa, se calcula que en 2050, pues México va a tener un estrés muy importante. De hecho, ya se está viendo. México es uno de los países más afectados por la crisis climática. El incremento en la temperatura anual en México es uno de los más importantes de todo el mundo. Entonces, bueno, vemos que la situación, aunque en 2020 parecía no ser tan grave, en 2050 y actualmente, en 5 años, no tengo la gráfica de 2025 actual, pero sí hay una presión hídrica importante y sobre todo en algunas regiones hidrológicas que más adelante vamos a ver. En este mapa también se presentan las aguas residuales conectadas sin tratar. Es un porcentaje importante de entre 30 y 60% en México. Sí hay conexión y ahorita también vamos a ver más adelante estos gráficos. Las aguas residuales se conectan, sin embargo, el porcentaje de tratamiento es bajo, se ha incrementado. Sin embargo, también vamos a comentar si realmente de estas plantas o sí, de este tratamiento si están conectadas, si hay sistema de saneamiento, bueno, de recolección de aguas residuales. Hay plantas de tratamiento, pero un gran porcentaje vamos a ver más adelante, que se trata y algunos no se trata y otros no se trata de manera adecuada, pero más adelante lo vemos. Y ahora sí, haciendo un zoom en México, ¿cómo es la situación específica en cada región hidrológico-administrativa? Aquí vemos este mapa con información del CINAP, de la página del CINAP de la Conagua. En 2022, esta es la situación eh, en México. Como podemos ver, las aguas del Valle de México, la región o la cuenca, aguas del Valle de México, tiene un grado de presión muy alto. Eh, y también en general el norte, noroeste del país. El sur es una región que tiene una cantidad de agua muy importante, ¿no? No hay realmente estrés. En el sureste, lo que erróneamente de hecho se le llama el sureste porque en realidad no está tan al sur, pero sí al este de México, que es la península de Yucatán, pues vemos que sí hay algo de estrés, ¿no? Ya se presenta un poco de estrés. Y bueno, en los estados Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y una parte de Guerrero, pues realmente no se presenta estrés. Sin embargo, aunque en la península de Yucatán se presenta un estrés bajo por las condiciones del suelo, sí no hay tanto estrés, pero vamos a ver cómo es la calidad del agua en esa zona. Aquí, ya siendo más precisos, se presenta esta tabla donde realmente la información es el complemento del mapa anterior, en donde pues como podemos ver, ya lo habíamos visualizado, en la cuenca, aguas del Valle de México, la presión hídrica es muy alta. Es decir, en este caso, se tiene un volumen de agua renovable menor al que se emplea, ¿no? Es decir, usamos más agua de la que tenemos disponible, por lo cual pues se tiene que exportar, no, perdón, importar agua del Estado de México y del Estado de Michoacán para hacer uso en la Ciudad de México.
y después esta, ahora sí, se exporta ya agua residual a la planta de Atotonilco con gran parte, ¿no? Hay sí hay veintitantas plantas en la Ciudad de México de una capacidad pues pequeña en comparación con el porcentaje de agua residual tratada en la planta de Atotonilco, ¿no? Pero justamente es lo que vemos. En realidad, en el Valle de México, que involucra la Ciudad de México y una parte del Estado de México y otros estados aledaños, pues realmente hay, se emplea mucha más agua de la que tenemos disponible en la cuenca. Otras decíamos, bueno, no presentan realmente estrés, sobre todo las del sur y la península de Yucatán, pero en general en el norte y el noroeste, pues sí se presenta estrés, con excepto el Pacífico, la cuenca del Pacífico. Sin embargo, ¿qué hay del agua? De la calidad, perdón, de la calidad del agua. Bueno, aquí se hace una revisión en 2 años, 2021 y 2022, donde con base en el parámetro de demanda química de oxígeno, se hace una evaluación de cómo es la calidad del agua por región hidrológico administrativa también, o cuenca también se le llama, ¿no? Aunque formalmente es región hidrológica administrativa. Eh, Como podemos ver, bueno, no se ve muy específico, tendríamos que hacer un zoom mayor, pero en realidad sí ya de un año a otro sí se ve una diferencia en la calidad del agua, sobre todo en el centro y sur del país, ¿no? Se ven más puntos amarillos o rojos, naranjas, que en el norte, por ejemplo, y ahí hay una gran diferencia y justo vamos también a hablar un poco por qué, cuál es la razón. Y aquí, nuevamente, presentando ya los datos. Esta es la manera visual en los mapas, pero ya en esta tabla se puede ver cuál es la calidad y verdaderamente sí, efectivamente, disminuyó la calidad con respecto a un año a otro. Y podemos ver que sí, es decir, en 2021 las condiciones del agua por cuenca eran mejores, en 39% eran excelentes, y sin embargo en 2022 bajó a 21.9%. De buena calidad aumentó, pero pues es justo la que se movió de excelente a buena calidad. Y bueno, en general el mayor porcentaje en 2022 es de un agua contaminada, ¿no? Entre aceptable y contaminada, pero ya se movió, es decir, sí incrementó de agua de buena calidad aceptable a agua contaminada. Y podemos ver efectivamente lo que contábamos, ¿no? En la península de Yucatán, aunque hay agua disponible, no tanto como en algunas otras regiones del sur, como Frontera Sur justamente, y del Golfo, en realidad la península de Yucatán presenta problemas de calidad de agua, ¿no? Sí hay agua disponible, pero presenta grandes problemas de calidad de agua, sobre todo o básicamente por el tipo de suelo, que es el suelo kárstico, en el cual pues los contaminantes se infiltra el agua, realmente no hay cuerpos de agua superficiales, por lo cual se infiltra el agua y obviamente contamina toda la red subterránea de agua pues, en la península. También vamos a ver la cobertura nacional de alcantarillado de 1990, perdón, a 2020. Como pueden ver, la cobertura de alcantarillado se incrementó, sí ha incrementado constantemente de manera consistente. La cobertura de alcantarillado está en un 95.2% en 2020 y la población con servicio, pues obviamente también ha incrementado, ¿no? Está ahorita, bueno, en 2020 en 119 millones de habitantes con el servicio de alcantarillado. Todo parece que, bueno, no marcha excelente porque idealmente sería que todas las
habitaciones o toda la población contara con el servicio, pero se está cercano al 100%, está al 95% y se va incrementando con el tiempo. Sin embargo, bueno, también vamos a ver en esta planta, perdón, en esta gráfica, la evolución de la cobertura de tratamiento de aguas residuales de 2007 a 2023. Como podemos ver, pues sí incrementó la cobertura de tratamiento. Sin embargo, ya en los últimos años realmente no ha incrementado demasiado. Incluso en 2023 se tiene una disminución con respecto a 2021, por ejemplo. El caudal tratado también no se ha incrementado. Incluso también en 2022, 23 se tiene ahí como un pico, una meseta. Realmente no ha evolucionado demasiado el caudal tratado. Y tampoco el caudal colectado, ¿no? ¿Qué pasa? 67% de tratamiento, aunque se tiene un 95% de servicio de alcantarillado, tan solo el 67% de las aguas colectadas son tratadas. Y luego hay que ver de ese 67% de aguas colectadas y tratadas, si realmente se tratan adecuadamente. Y muy probablemente no, porque como vemos, sí ha ido mermando la calidad del agua. Al menos revisamos 2 años, pero si revisamos en años anteriores, la disminución también de la calidad de agua ha sido constante y consistente. Lo mismo pasa con el número de plantas, ¿no? Y ya, bueno, aquí está, en esta gráfico se observa el número de plantas instaladas y el número de plantas en operación con el caudal instalado. De igual forma, vemos aquí que el caudal incrementa, aunque igual en los últimos años pues se ve una meseta, ¿no? Ahí no ha incrementado demasiado, pero sobre todo se observa que hay una cantidad de plantas instaladas, pero el porcentaje de plantas en operación con respecto a las plantas instaladas ya se ha incrementado demasiado, ¿no? Sí, en general, o sea, sí podemos ver también, por ejemplo, el caudal instalado más bien el caudal de operación con respecto al instalado es menor, es cierto, porque obviamente las plantas se diseñan a un caudal mayor para que puedan ser funcionales durante un periodo de tiempo, durante el periodo de su vida, de la vida útil de las plantas, y entonces obviamente pues sí hay una diferencia entre el caudal instalado y el caudal en operación, eso es cierto. Sin embargo, pues si nos fijamos justamente en el porcentaje de plantas instaladas con respecto a las plantas en operación, vemos que ese porcentaje es grande, ¿no? Es decir, sí se han instalado, muy probablemente muchas también hayan dejado de operar, eh, y por eso esa mayor diferencia entre las plantas operando y las plantas instaladas. Y con respecto a eso, quiero comentarles que, digo, ya tiene aproximadamente 10 años que con el equipo de trabajo en el Instituto de Ingeniería se realizó una evaluación de las plantas a nivel nacional, de las plantas menores a 100 litros por segundo, y se pudo observar que muchas de ellas no operan. Entonces, ya decíamos, y como veíamos, en realidad la cobertura de tratamiento no cambió demasiado en los últimos 10 años, alrededor de, cuando visitamos las plantas, estaba justamente alrededor de un 64, 65% y actualmente en un 67%, es decir, bueno, en 2020 no cambió mucho la situación en cuanto a cobertura de tratamiento y probablemente tampoco, y de hecho, bueno, no probablemente porque también lo vimos en la última gráfica, eh, pues se incrementó incluso el porcentaje de plantas operando y el número de plantas instaladas. Y sí, es decir, sí es una realidad que muchas de las plantas, aunque incluso que aparezca como operando en el Inventario Nacional de Plantas, por ejemplo, de la Conagua, pues muchas de ellas no operan directamente, algunas de ellas están incluso pues abandonadas, eh,
Algunas de ellas, y muchas de ellas, la mayoría operan, pero no operan de manera óptima. En muchas ocasiones, al menos un parámetro quedaba fuera de, mm, de lo establecido por la normatividad, ¿no? Sobre todo coliformes, porque no había suficiente, una adecuada cloración. Entonces, por lo menos parámetros coliformes, pero a veces uno u otro o más parámetros quedaban fuera de la norma, aunque aparentemente la planta estuviera operando. Estos son algunos ejemplos de plantas que nos encontramos durante esas visitas y que pues están así, ¿no? En esas condiciones. Eh, en estas lagunas, por ejemplo, esta es una laguna que, pues, como pueden ver, está completamente seca, con eh, flora creciendo. Estos son, en la figura de abajo, son unos lechos de secado que, pues, también, en general, son plantas, pues, abandonadas. Más adelante vamos a reunir todos los datos y discutir cuál es la razón y la posible solución que podemos dar a la situación de las aguas, del agua y de las aguas residuales en México. Bueno, como podemos ver ya en una de las tablas y de los mapas anteriores, pues la calidad del agua, además de que hay un grado de presión muy importante en México, la calidad del agua también es inadecuada. Por lo tanto, se buscó, o se encontró la necesidad de actualizar la normatividad en México, pues para tratar de paliar estas calidades del agua en los cuerpos de agua de la nación. Y para lo cual se propuso esta normatividad que entró en vigor en 2022, que es la norma 001, Semarnat 2021, que regula las aguas residuales tratadas, descargadas en cuerpos de agua nacionales. Y bueno, se hace una comparación además con la norma 003, Semarnat 1997, que continúa vigente. Y bueno, hubo algunos cambios significativos importantes. Uno de los más importantes es el cambio de la demanda química de oxígeno, del parámetro que mide la materia orgánica presente en las aguas residuales como demanda química de oxígeno. Antes, en la norma 001 anterior y en la norma 003 que sigue vigente, se determina la demanda bioquímica de oxígeno. Sin embargo, se optó por incluir o por normar la demanda química de oxígeno, básicamente porque es más general, ¿no? Es decir, hay componentes en las aguas residuales que son fácilmente biodegradables, que están determinados por la demanda química de oxígeno, pero hay componentes recalcitrantes sí, que son difícilmente biodegradables, en los cuales, bueno, queda amparado una mayor cantidad de contaminantes, por lo tanto es más completa determinarlo por este parámetro, pero además la demanda bioquímica de oxígeno también presenta algunos problemas en su determinación, porque involucra los análisis, la determinación involucra microorganismos, los cuales deben de estar bien controlados. Pueden incluso, en algunas aguas se puede generar o pueden tener componentes tóxicos que pueden eh, producir efectos en los microorganismos que están realizando la determinación, por lo cual puede eh, eh, ocasionar que las mediciones sean erróneas. Entonces, este es uno de los cambios principales, así como el cambio de Escherichia coli y enterococos fecales, eso dependiendo de la conductividad, por coliformes fecales. Antes se hacía o se determinaba coliformes fecales, ahora es Escherichia coli por ser un parámetro más específico. Y bueno, realmente, bueno, y también, muy importante, se regulan parámetros como toxicidad y color. Es decir, se volvió una norma más estricta en comparación con la anterior norma 001. Sin embargo, ¿y por qué estoy comparando con la 03, no con la 01 anterior? Porque la 003 pues es
sí es estricta, sobre todo en los parámetros de demanda bioquímica de oxígeno y en los sólidos suspendidos totales, que dependiendo si el uso, el uso es para contacto directo o indirecto, va entre 20 miligramos a 30 miligramos por litro de cada uno de los parámetros. Sin embargo, y aquí la importancia, no regula parámetros como los nutrientes, nitrógeno total y fósforo total. Bueno, aquí, y como ya lo he mencionado, en este caso sí regula a los parásitos de coliformes fecales, pero importante esto, no regula los nutrientes. ¿Por qué es importante? Porque aunque es más estricta en sólidos suspendidos totales y demanda bioquímica de oxígeno, el hecho de que se pueda emplear, y vamos a verlo más adelante, para reuso de riego agrícola, da una importante ventaja para poder optar por un tratamiento eh, que, con una calidad que cumpla la norma 003. Más adelante igual vamos a ver los beneficios y la conveniencia en ese sentido, ¿no? Entonces, sí, la norma 001 todavía es menos estricta en sólidos pendientes totales y demanda química de oxígeno. Aquí ahora no es demanda bioquímica, sí química, que normalmente ya en agua residual tratada la relación es de 2 a 1, es decir, la demanda bioquímica de oxígeno estaría a la mitad, más o menos, unos 75 miligramos por litro. También es importante considerar que los parámetros como toxicidad y color, pues justamente hacen esta complicación de un esquema de tratamiento para cumplimiento de la norma 001. Y entonces vamos a ver cuáles son los usos del agua en México. En este gráfico se observa la distribución porcentual del agua concesionada por tipo de uso. Como podemos ver, para el uso agrícola, ganadero, acuicultura en general, eh, para uso agropecuario, el 76% del agua potable se emplea en este uso. El 4% en industria termoeléctrica, el 5% en industria autoabastecida y el 15% para abastecimiento público. Es decir, que aquí justamente es donde deberíamos seguramente enfocarnos, ¿no? Ya decíamos, bueno, es más complicado cumplir con la norma 001 actualmente, por lo cual se tiene que además revisar las tecnologías actuales, seguramente hacer reconversiones. ¿Por qué no emplear o por qué no enfocarnos en cumplir con la calidad para la norma 003, que no regula nutrientes? Y no es que nunca, o sea, es decir, en algunas ocasiones puede que los nutrientes sean demasiado altos, que incluso puedan afectar a ciertos cultivos. Sin embargo, eh, bueno, para esos casos en específico se puede hacer un estudio de la demanda de nutrientes por cultivo y ver la necesidad si en casos específicos se tenga que cumplir o que reducir los nutrientes, pero de manera general y sobre todo eh, para aguas municipales, seguramente no hay necesidad de cumplir con, con los nutrientes, ¿no? Con calidad para estos parámetros. Entonces, allí podemos ver realmente una buena opción para eh, reducir la demanda de agua potable en este tipo de usos, en este tipo de actividades. Aquí vemos también una nota importante. México es el segundo país en utilizar agua residual cruda para el riego y también está entre uno de los países con mayor utilización de reuso de agua residual tratada. Y sobre todo después de la planta de Atotonilco, que también más adelante la vamos a ver. Sin embargo, bueno, antes de esa planta, México utilizaba y sigue utilizando agua residual cruda para el riego agrícola. Vamos a ver también por qué.
por qué es esta situación. El costo, vamos a comparar los costos de agua para riego contra los costos, de agua potable para riego contra los costos de agua residual tratada. El costo de agua potable para fines agropecuarios en México no tiene costo o tiene muy bajo costo, ¿no? ¿Por qué? De acuerdo con la Ley Federal de Derechos, las concesiones para uso agropecuario no están obligadas a pagar por el agua. Y si pagan, son pocos centavos cuando el consumo es mayor al consumo, bueno, al volumen concesionado. Si esto sucede, bueno, sí se paga por esa diferencia entre el volumen concesionado y el volumen de agua empleado. Sin embargo, el costo es de centavos por metro cúbico. Y además hay un subsidio importante de la energía empleada en los procesos de bombeo de agua para riego agrícola u fines agropecuarios en general. Esto podríamos pensar es bueno debido pues, a que los costos de alimentos, digamos, hay un subsidio a la producción alimentaria, lo cual es bueno para un país como México, un país con necesidades en el ámbito agropecuario. Sin embargo, también pone en jaque al uso o al empleo de agua potable, porque, y esto es una realidad. En esta planta, como ustedes la pueden ver, digo, esa se visitó en 2015, hace 10 años, 2014, 2015, hace aproximadamente 10 años, y como la pueden ver, es una planta pues que se ve bien, estructuralmente se ve bien, ¿no? Si ustedes la ven así, pues, se ve bien, se ve bien construida y está bien diseñada. En realidad se evaluó en esas visitas que les comentaba, se evaluó, está el proceso concebido es correcto para el tipo de agua y para los fines, que en este caso es para reuso en riego agrícola, justamente. Está bien concebida, está bien diseñada, las estructuras, los procesos están bien diseñados, estructuralmente también estaba bien, estaba relativamente nueva cuando se visitó, todo parecía muy bien. Sin embargo, solamente operó un año y eso fue por el tiempo de contrato de la planta, de la constructora, que tiene más o menos un año, o quizás un poco más, pero en general un año para que ellos la operen y que bueno, que se vea o corroborar que está adecuada en cuanto al diseño, la concepción, la construcción, etcétera. Entonces, básicamente operó solo un año. ¿Y por qué operó solo un año? Más adelante lo vamos a ver. Bueno, ¿y qué hay entonces del costo de agua tratada, agua residual tratada? Esos datos los encontré, no encontré muchísima información, pero probablemente hay otros municipios que tengan sus tarifas de venta de agua residual tratada, pero por ejemplo, en la Ciudad de México encontré estos costos de 39 a 55 pesos por metro cúbico si el nivel de tratamiento es secundario, y si el nivel de tratamiento es terciario, de 56 a 77.17 pesos por metro cúbico. Esto sí ya está puesta en cuellos de garza para directamente ya hacer uso de ella. Y también encontré estos costos en Silao, en los cuales el agua tratada para usos generales y entregada en planta cuesta 4.71 metros cúbicos, bueno, pesos el metro cúbico, perdón, ahí están mal las unidades, ya incluye IVA. Como ven, bueno, hay mucha diferencia en principio entre el agua de la venta de agua en Silao y la Ciudad de México. Sin embargo, bueno, también vamos a mencionar que si el agua tratada para usos generales entregada en planta, aquí me equivoco, que también es ya en cuello de garza lista para descargarse en camiones, cuesta 4.37 el metro cúbico. Y el agua tratada para uso industrial, entregada en planta, ahí sí, literalmente entregada en planta también, es de 6.14. Entonces, como vemos, bueno,
Sí hay una gran diferencia con el agua en la Ciudad de México, pero pues en la Ciudad de México no tenemos agua, ¿no? Esa es una gran diferencia. Realmente prácticamente esta venta sería pues para uso del agua en servicios, riego de áreas verdes, servicios e industrial. Realmente también el agua para riego agrícola es menor, aunque sí lo hay. En el sur de la ciudad hay una importante área para riego, pero de cualquier forma, aún considerando estos montos de precio de agua por metro cúbico, comparado con el nulo valor del agua potable para las concesiones para uso agropecuario o mínimo centavos, simplemente si la extracción de agua es menor en comparación al volumen concesionado, pues realmente vemos que pues no tiene ninguna comparación, ¿no? Es decir, los productores, por supuesto que van a optar por emplear agua residual potable para sus actividades que agua residual tratada. Y en todo caso, que si lo hacen también, es muy común, lo que ya vimos, ya de hecho lo vimos en la nota también, pues emplear agua residual cruda, porque también les representa grandes beneficios. Emplear agua residual cruda tiene ya lo que decíamos, nutrientes, tienen de hecho rendimientos muy importantes con el agua residual cruda. Entonces, sí, de pagar agua residual tratada cuesta mucho más que el agua potable de pozos, pues prefiero agua potable de pozos. Y en todo caso, pues a mejor agua residual tratada, que además la robo, porque pues sí, los productores hacen ahí, digamos, guachicoleo de las aguas residuales crudas y las desvían a sus parcelas. En muchas ocasiones también lo hemos visto y pues sucede, ¿no? Y bueno, digamos, en ese sentido, pues es entendible, o sea, ¿por qué voy a gastar esto si o no gasto nada o tampoco gasto nada porque me la robo, se roba, pero además tengo eh, pues grandes rendimientos de mis cultivos? Entonces, pues bueno, la pregunta ahí es esa, o más bien la respuesta es esa con respecto a esta planta. Así es como luce, parecía que estaba muy bien, pero pues ya lucía pues descuidada y abandonada, porque justamente no operaba por eso, no porque estuviera mal diseñada, no porque estuviera mal concebida, mal construida, funcionaba muy bien. Sin embargo, bueno, pues quedó fuera de operación porque los costos operativos, sobre todo los energéticos, y eso es muy importante de considerar, pues son muy altos y en gran parte, ya haciendo también una relación con lo que presenté al inicio de las plantas abandonadas, muchas de ellas justamente son abandonadas por los altos costos de operación, eh, bueno, y específicamente por los costos energéticos, ¿no? El costo, los tratamientos aerobios, pues emplean, como saben, aire para operar y entonces, bueno, el costo para la aireación es muy alto y realmente ese costo es clave para que muchas plantas justamente no operen. Y bueno, y justamente en esta planta lo que nos decían es, pues no, o sea, ¿por qué? O sea, no la podemos seguir operando porque justamente estaba diseñada para riego agrícola, pero pues los productores no la quieren comprar. Y ya vimos por qué no la quieren comprar, ¿no? O emplean el agua de sus pozos porque tienen, y muchos productores pues, tienen concesionados los pozos, entonces pues no tienen ningún beneficio, no obtienen ningún beneficio en comprar agua residual tratada. O si no, como lo mencionábamos, en todo caso, pues simplemente se extrae de los canales o de las tuberías del alcantarillado para pues, desviarlas a sus cultivos, ¿no? Es así, esa es la realidad. Entonces, pues, ¿qué hacer? Bueno, primero, eh, hacer una evaluación del estado físico de la infraestructura de recolección y tratamiento de las aguas de la región, de cada región, si
por su parte quieren ustedes evaluar una región en particular y en general, pues del país, ¿no? Y hay dos vías, o el cumplimiento de la norma 001 o el cumplimiento de la norma 003 para reuso. Si nos vamos por la vía del cumplimiento de la norma 001, pues tendrá que rehabilitar y reconvertir plantas. Primero, bueno, hacer esta evaluación justamente que mencionábamos. Muchas de ellas eso, rehabilitar, reconvertir. En general, se recomienda pues emplear procesos acoplados anaerobio, aerobio, pero importante, como lo mencionábamos, la norma 001 sí prevé o sí regula la concentración de nutrientes. Entonces, es importante que las plantas cuenten con procesos para remoción de nutrientes justamente y en muchas ocasiones, sobre todo para plantas industriales, las plantas municipales no tendrán realmente tantos problemas. Sí pueden tener problemas de nutrientes, pero realmente no habría que hacer grandes modificaciones. Sin embargo, las plantas industriales sí, porque ya lo mencionábamos, se regula el cumplimiento de dos parámetros importantes, toxicidad y color. Y bueno, también la adecuó que ya lo mencionábamos, y sobre todo cuando en plantas, en aguas residuales industriales hay contaminantes en forma de DQO recalcitrante que son difíciles de degradar porque son difícilmente biodegradables justamente, pues se tendrá la necesidad que emplear procesos terciarios como membranas, microfiltración, ultrafiltración, nanofiltración, quizás hasta ósmosis inversa y oxidación avanzada como ozono, UV, peróxido de hidrógeno, reactivo Fenton. Entonces, esta vía puede ser complicada y puede ser costosa. De hecho, ya muchas empresas, pues sí están, desde que entró en, ay, aquí me equivoqué, no es 1997, una disculpa, es la 2021. Y muchas empresas justamente están haciendo ya, o ya están en vía, ¿no? De la rehabilitación y la reconversión de sus plantas. Sin embargo, ¿por qué no irnos por la vía de reuso? ¿Y qué hacer en ese sentido? Bueno, incentivar justamente el reuso, mejorando las tarifas de agua tratada. Yo sé que aquí para los ingenieros que diseñan, evalúan plantas de tratamiento, bueno, a lo mejor no tienen injerencia en este punto, pero a lo mejor sí, si se venden si trabajan, por ejemplo, en organismos operadores de agua, bueno, a lo mejor sí, mejorando, regulando las tarifas de manera que se pueda optar por el reuso. Preferir el riego agrícola, ya que no se requiere remoción de nutrientes en la mayoría de los casos, como lo vimos, en casos particulares puede que estén en exceso y sí se requiera alguna remoción, pero de manera general no se requiere remoción de nutrientes y en ese sentido, pues muy probablemente muchas de las plantas no tengan que reconvertirse, simplemente ser más estrictas en los tratamientos terciarios, filtración, desinfección. Y bueno, para el reuso industrial seguramente va a ser requerido el tratamiento terciario también, pero pues también como en el caso del cumplimiento de la norma 001/2021. Para lo cual se puede determinar la demanda, si se va por esta vía de reuso, determinar la demanda potencial del agua tratada en la región, ¿no? Si quieren revisar o tratar de resolver los problemas de abastecimiento de agua para reuso sí, pues para reuso o cumplimiento de las normas, pues bueno, hacer esta determinación de la demanda potencial de agua tratada. Para eso, también con el equipo de trabajo se realizó un proyecto y posteriormente una publicación en la cual justamente se desarrolló una metodología para determinar la demanda potencial de agua tratada en regiones, ¿no? A continuación se presenta
el algoritmo empleado de manera general. Primero es la definición de la región de estudio. Esto, bueno, en general, como pudieron ver, prácticamente todas las mapas, los gráficos, las tablas tienen referencia. Y esta específicamente, como les menciono, es una publicación que se hizo justamente por el desarrollo de esta metodología. ¿Cuál es? Bueno, primero se define, como mencionaba, la región de estudio, la información de la planta, si es que hay planta, evaluación de ella, levantamiento técnico de la operación y demás, y ubicar por radios las posibles zonas de utilización del agua residual tratada: riego agrícola, industrias, áreas verdes, perdón, autolavados, servicios educativos, y en ese sentido hacer un balance hídrico del agua y también un estudio de mercado, ¿no? Porque también es importante conocer si realmente, aunque haya demanda, pues se va a poder comprar esta agua residual tratada. De manera general, pero si gustan pueden buscar la publicación y podrán revisar la metodología bien desarrollada. Pero bueno, esta es una de las aportaciones que también se hizo con el equipo de trabajo. De manera general, eso, ¿no? Buscar el reuso del agua residual tratada. Y bueno, para la selección de tecnologías, para el tratamiento de aguas residuales, considerar, como mencionábamos, los aspectos técnicos, económicos, ambientales, sociales. Aunque hay, o parece que hay, un amplio abanico de, de tecnologías en el mercado, realmente no son tantas y son limitadas las que funcionan, porque en muchas ocasiones pues quieren vender tecnologías que realmente, en algunas ocasiones nos tocó ver, no, pues que no van a generar lodos, ¿no? El tratamiento, nuestro innovador tratamiento, no va a generar lodos y entonces no vas a tener que lidiar con el tratamiento y el manejo de lodos, o en otras ocasiones, bueno, quieren estar allí, mantener cautivos a los clientes vendiendo la biomasa para que continuamente la inocules, cuando pues tampoco es así. Ese tipo de ofertas existen y entonces se debe ser bastante cauteloso para seleccionar las tecnologías que funcionan y que son adecuadas. Buscar tecnologías sustentables, menor uso de insumos y energía posible, adaptarse a las condiciones locales en cuanto a recursos e insumos que sean locales en la medida de lo posible, buscar el menor impacto ambiental, tener un adecuado control de residuos y emisiones y que sean susceptibles de aprovechamiento. Ambos, lodos y biogás, pueden emplearse o aprovecharse eh, como, como fertilizantes los primeros y como fuente de energía el segundo. ¿Qué buscar? En trenes de tratamiento, principalmente o primero enfocar a sistemas biológicos en lugar de físico-químicos como tren principal o secundario. El tratamiento físico-químico que sea a nivel avanzado o terciario. La disponibilidad de área, preferir, si hay disponibilidad de área, preferir sistemas lagunares, humedales. Reducir el equipo electromecánico, eh, buscar reducción de los costos de operación y mantenimiento, sí también de los costos de inversión, pero más importante los costos de operación y mantenimiento. Una planta se pueden conseguir fondos, hay instituciones, hay programas en la Conagua que pues, proporcionan fondos para la construcción de las plantas y sí, se pueden construir muy bien. Sin embargo, no, en muchas ocasiones o en la mayoría de las ocasiones, pues no hay dinero suficiente para la operación y mantenimiento adecuados de una planta. Este es un ejemplo de una planta municipal pequeña que emplea muchos equipos electromecánicos, eh, sobre todo en esta planta paquete, que son muy empleadas. Son sencillas de operar, a lo mejor podríamos decir que nos dan menos
trabajo que sistemas manuales, como rejillas manuales, desarenadores longitudinales, manuales, etcétera, pero en muchas ocasiones no operan justamente por eso, por una gran cantidad de equipos electromecánicos, y lo que les decía, en este caso, justamente cuando se visitó, estaba fuera de operación. El sistema de desinfección con luz UV también. En plantas pequeñas, municipales, pues, lo ideal es emplear desinfección con, con cloro, ¿no? Hipoclorito de sodio es lo más factible y lo económicamente más viable. Y bueno, también las tecnologías para el tratamiento aerobio, perdón, para el tratamiento de aguas residuales son tratamiento aerobio, tratamiento anaerobio, los procesos biológicos. Y como ya mencionábamos, ¿no? Realmente las tecnologías están limitadas, son unas cuantas, lodos activados y variantes, filtro percolador, disco rotatorio, tecnologías compactas. Y el tratamiento anaerobio, digo, hay más opciones, pero los USB son opciones favorables técnica y económicamente, reducen los costos energéticos y de operación, y tienen capacidad importante para tratar picos de carga orgánica por descargas industriales clandestinas, picos, ¿no? Tampoco es que realmente traten descargas industriales, sin embargo, pueden soportar ciertos picos, a diferencia de los tratamientos aerobios que pueden ser más sensibles. Y buscar tratamientos acoplados, anaerobio-aerobio, ¿no? Para reducir los costos de operación y mantenimiento, ya decíamos. También se reduce la producción de lodo, está además parcialmente estabilizado y produce este sistema acoplado una excelente calidad de agua tratada, permitiendo cumplir con la normatividad. Preferir también, si es posible y si hay espacio sobre todo, preferir sistemas naturales construidos, son sistemas sostenibles y pues ya decíamos, reuso. Siempre preferir reuso en el sentido de liberar agua potable en actividades que puedan utilizar agua residual tratada. Y finalmente, pues si hay un caso de éxito de agua residual tratada para riego agrícola, claro, también vamos a decirlo, es pues, una de las plantas más grandes del mundo. No se dice fácil, sin embargo, pues se podría, ¿no? También con ciertos esfuerzos de todos los ámbitos también, no solo municipales, pero a nivel nacional y también pues de las empresas, de la población, mm, pues que se busque y sobre todo también concientizar a la sociedad, a los productores, que las aguas residuales tratadas pueden también ser, proporcionar altos rendimientos en la cosecha, porque además se les puede suministrar el lodo como fertilizante, ¿no? No es que, y bueno, pues también tratar de reducir esos costos em, de, del agua residual tratada en comparación con el agua potable, pero hay casos de éxito. Y bueno, aquí también una imagen del Valle del Mojito con los canales del agua residual tratada.